Hola, soy Miguel Gómez. Hoy vamos a hablar de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un indicador que registra las transacciones que realiza la economía de un país con los demás países del mundo. Es un registro muy importante porque, como vamos a ver, no solo nos muestra los flujos del comercio exterior, sino adicionalmente nos muestra cómo se están moviendo los capitales. En otras palabras, nos da una sensación de cómo está la relación de un país con todas las demás economías del planeta. La balanza de pagos está dividida en dos subcuentas. La primera de ellas se llama la cuenta corriente. La cuenta corriente de la balanza de pagos es mencionada muchas veces en los análisis económicos. ¿Qué es entonces esa cuenta corriente? Ahí registramos básicamente exportaciones menos importaciones de bienes y servicios. O sea, cuánto le vendemos al resto del mundo en bienes y servicios y cuánto le compramos al resto del mundo en bienes y servicios. Lo que aparece registrado en la cuenta corriente son los flujos monetarios, o sea, cuánto pagamos por esas importaciones y cuánto recibimos por esas exportaciones. Ahí tenemos un primer saldo, el famosísimo y ya mencionado saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Por qué es tan importante la cuenta corriente? Bueno, porque en líneas generales muestra si un país es o no competitivo. Si nuestras exportaciones son más importantes que nuestras importaciones, quiere decir que estamos vendiendo al exterior más de lo que estamos comprando y por lo tanto quiere decir que nuestros productos son apetecidos en el resto del mundo. Si tenemos un saldo negativo de la cuenta corriente, lo que estamos demostrando es que los productos de otras partes son más competitivos que los que producimos en forma doméstica y que por lo tanto no somos muy competitivos. Por eso es un buen indicador de qué tan bien está un país en términos de competitividad con respecto al resto de naciones. Pero hay una segunda subcuenta, que es la cuenta de capitales, la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Ahí registramos las transacciones que realizamos en términos puramente financieros. ¿Cuánto dinero entra a nuestra economía por inversión extranjera, por ejemplo? ¿Cuánto dinero entra por crédito externo? ¿Cuánto por transferencias que vienen del resto del mundo? O, por ejemplo, remesas. Personas que no trabajan en Colombia y que están en otras partes del mundo y que nos envían dinero para mantener, por ejemplo, a sus familias que se han quedado aquí. Y también registramos naturalmente los flujos que salen. ¿Cuánto invertimos en el exterior? ¿Cuánto prestamos al exterior? Y es posible que existan algunas remesas o transferencias que realizamos a otros países del mundo. El saldo entonces de la cuenta de capitales nos dice si por esos motivos está entrando más o menos dinero. Si sumamos el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capitales, vamos a tener el saldo de la balanza de pagos de un país. Ese saldo de la balanza de pagos, si es positivo, aumenta las reservas internacionales. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque está entrando más dinero a nuestro país del que está saliendo en términos de divisas. Y entonces las reservas internacionales, que son ese ahorro que ha hecho el país, aumentarían. Si sucede lo contrario, que sale más dinero de nuestro país del que entra, las reservas internacionales tenderán a disminuir. ¿Por qué son importantes las reservas? Bueno, porque son un colchón de seguridad de la economía. Sirven para muchos efectos, pero esencialmente sirven para financiar nuestras importaciones y lograr que tengamos siempre abastecimiento de bienes y servicios que son fundamentales. Si a un país se le suben mucho las reservas, quiere decir que están llegando muchas divisas a ese mismo país. Y como llegan esas divisas, entonces es muy probable que se produzca un fenómeno de revaluación. O sea, que la moneda local se fortalezca. ¿Por qué? Porque las divisas, el dólar de los Estados Unidos, son abundantes y por lo tanto su precio tiende a bajar. Si sucede lo contrario, en otras palabras, salen muchos
dólares de esta economía y las reservas internacionales bajan, podemos esperar que se presente una devaluación. ¿Por qué? Porque los dólares se vuelven escasos porque están saliendo de nuestra economía y en la medida en que son escasos su precio tiende a subir, o sea, su tasa de cambio tiende a aumentar. Por eso es que la balanza de pagos es un indicador que en buena medida refleja la solidez de una economía. Uno puede tener, por ejemplo, déficit en la cuenta corriente. En otras palabras, estamos exportando menos de lo que estamos importando, pero tener un superávit en la cuenta de capitales. Está entrando más dinero por inversión extranjera del que está saliendo y entonces los flujos se compensan. Y en el saldo final, en el de las reservas internacionales, se vería un aumento de las reservas internacionales. Si llego a tener las dos subcuentas en déficit, las reservas internacionales van a caer. Y esa será una señal que alertará a los inversionistas internacionales sobre una situación de debilidad estructural en esa economía. Por eso, todos los que analizan en el mediano plazo las expectativas de un país siempre se refieren a la balanza de pagos y es un instrumento muy útil para ver realmente cuál es la situación de una economía en el presente. Espero que nos veamos pronto con otros temas de mucho interés en economía. Hasta pronto.